Lectura de la lección de Escuela Sabática. Lección número 3, titulada La historia de fondo, el prólogo. Bienvenidos a la lectura día a día de nuestra lección de Escuela Sabática. Les invitamos a compartir este material para que muchas personas puedan conocer de las promesas eternas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos de amor al estudiar tu palabra y llénanos de sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 12 de octubre. La historia de fondo, el prólogo. Para memorizar. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La lección que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan, que explica por qué escribió su Evangelio. La lección de esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. La lección de esta semana comenzará con el prólogo, Juan 1:1-18, y resumirá sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Comentario de Elena G. de White. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. La palabra eterna se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Este tema apagará la sed de la duda. Y no obstante, triste es decirlo, Jesús ha sido eliminado de muchos discursos predicados por ministros adventistas. ¿Por qué? Porque esos ministros no han tenido a Jesús morando en sus corazones por la fe, no han estado vestidos con la justicia de Cristo. La voz, su educación y su uso correcto, página 348. Domingo 13 de octubre. En el principio, el Logos divino. Lee Juan 1:1-5. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo el Verbo? Dice el texto bíblico: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio, el Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara: y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Sea cual fuera el significado de esas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Pero, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original, en griego, en el que existe el artículo definido el,
pero no el indefinido un uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido el en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre, y el verbo estaba con el Padre. En la frase y el verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas, es decir, todo lo que ves no existía, llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Elena G. de White en El deseado de todas las gentes, página 11. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Comentario de Elena G. de White. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz inaccesible e incomprensible. Mensajes selectos, tomo 1, página 291. Lunes 14 de octubre, la palabra hecha carne. Lee Juan 1, 1 al 3 y 14. ¿Qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Juan 1, 1 al 3 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con su papel de Mesías, Cristo, sino con el término logos. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad de dos ámbitos o esferas, la celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Para Juan, el logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. En Juan 1:14, el apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros.
La palabra griega subyacente traducida habitó significa colocar una tienda de campaña. Juan alude a Éxodo 25:8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Medita en las implicaciones de lo que Juan ha escrito aquí. Dios mismo, el Creador, se convirtió en un ser humano, uno de nosotros, y vivió aquí, entre nosotros. ¿Qué nos dice esto sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? ¿Por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad? Él sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fue sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fue un extranjero y advenedizo sobre la tierra, en el mundo, pero no del mundo. Tentado y probado como lo son los hombres de la actualidad, vivió sin embargo una vida libre de pecado, lleno de ternura, compasión, simpatía, siempre considerando con los demás. Representó el carácter de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Los Hechos de los Apóstoles, página 376 y 377. Martes 15 de octubre. Oír o no oír la palabra. Lee Juan 1:9 al 13. Qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús. Nos dice el texto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El prólogo Juan 1:1 al 18 describe no solo quién es Jesucristo, el Verbo, sino también cómo se relacionaba con él la gente del mundo. En Juan 1:9 se le llama a la luz verdadera, que ilumina a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina el mundo, haciéndolo comprensible. Como dice C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Además, observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Como veremos en el estudio de mañana, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús. Ese tema comienza aquí. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no le recibieron como Mesías. En Romanos 9 al 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Romanos 11:24. De manera similar, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre. Ver Juan 1:12 y 13. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan 20:31 el apóstol presenta por qué escribió: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Así la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador.
¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Comentario de Elena G. de White. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. El deseado de todas las gentes, página 428. Miércoles 16 de octubre. Temas que reaparecen. Creer, no creer. Lee Juan 3:16 al 21, Juan 9:35 al 41, Juan 12:36 al 46. ¿De qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis, creer, no creer, que aparece en el prólogo? En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo fe, creencia, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer aparece 98 veces, en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina, y por la fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente como guías espirituales de la nación deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. ¿De qué manera vives tu fe en Jesús en lugar de limitarte a asentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Ver Mateo 7, 21 al 23. Jueves 17 de octubre. Temas que reaparecen. Gloria. Lee Juan 17, 1 al 5. ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Nos dice el texto. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El estudio de ayer se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan, con sus enfrentamientos e interacciones entre las personas.
siempre en torno a quién es Jesús y qué está haciendo. El estudio de hoy se centra en el argumento divino cósmico que también se encuentra en Juan. El prólogo comienza con este relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Pero a continuación, señala la gloria de que se convirtiera en ser humano en la encarnación. Juan utiliza los términos gloria, brillo, esplendor, fama, honor y glorificar, alabar, honrar y ensalzar, para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. En Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su mente. Comparar con Juan 2:4, 7:30, 8:20. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. Doce 23 al 27. La cruz es su hora de gloria. Esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía como un criminal despreciado y débil que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos, pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan, como un lugar de salvación, de misericordia y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo. Piensa en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico, Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Comentario de Elena G. de White. En la oración del pobre ladrón en la cruz se escuchaba una nota diferente de la que estaba resonando por todas partes. Era una nota de fe que llegó hasta Cristo. La fe del condenado era la dulce música para los oídos de Jesús. Escuchó la alegre nota de la redención y la salvación en medio de su agonía. Dios fue glorificado en su Hijo y por medio de él. Cada día con Dios, página 234.
Viernes 18 de octubre, para estudiar y meditar. Lee en El deseado de todas las gentes de Elena G. de White el capítulo Dios con nosotros, página 11 al 18. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo, era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre, antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 1100. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras siempre los seres humanos, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta actúa en su interior, su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Elena G. de White, El camino a Cristo, página 40 y 41. Preguntas para dialogar. ¿Por qué Juan comienza hablando de Jesús en su papel de creador? ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación en toda teología? ¿Por qué entonces es importante que tengamos una comprensión correcta de la creación tal como se revela en las Escrituras? Profundiza en la pregunta planteada al final del estudio del domingo. ¿Qué ocurre con la cruz si en lugar de morir en ella el Dios eterno lo hubiese hecho un ser creado? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por el privilegio de seguir estudiando tu palabra, de encontrar promesas que nos ayudan a nuestra vida espiritual, también a poder comprender el gran milagro de la redención y de tu muerte en la cruz como la posibilidad y esperanza que nos has dado de la gracia para ser salvos. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, y te pedimos por cada persona que ha escuchado este mensaje, para que conforme a tu voluntad todo sea hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.